Cordial saludo. Mi nombre es Carlos Yesid Basto Ortiz. Soy estudiante de la licenciatura de Lenguas Extranjeras con énfasis en inglés. En el curso de Epistemología e Historia de la Pedagogía se plantea la pedagogía crítica, uno de los aportes de Paulo Freire a la educación. Fue un pedagogo y filósofo brasileño. Es uno de los considerados más notables de la pedagogía a nivel mundial, por su representación de la pedagogía crítica como su orientación marxista. Desde allí suscita que la educación verdadera es praxis, reflexión y acción del hombre sobre los mundos para transformarlo. Por eso plantea que enseñar no es transferir conocimientos, sino crear las posibilidades de su construcción o de su producción. La pedagogía crítica cuestionada a la escuela tradicional. Paulo Freire propone una educación progresista que puede formar el individuo como una amplia perspectiva cultural liberadora, consciente del mundo donde actúa, para transformarlo en procura de un pleno desarrollo de la humanidad, en permanente diálogo con el entorno. La pedagogía crítica, como forma de política cultural, ha de entenderse como un conjunto concreto de prácticas que desembocan en determinadas formas sociales. El estudiante no es un balde vacío que debe llenarse con conocimientos que el educador tiene. Para la pedagogía crítica, la escuela es un espacio cultural que afirma la autotransformación del educando. Es un espacio de preparación para la construcción de una sociedad más justa, cultivando habilidades sociales para dicha construcción. Concibe al profesor como un intelectual crítico, reflexivo, transformador, con habilidades pedagógicas políticas. Dentro de este trabajo encontramos al rol del maestro, rol del estudiante, las estrategias de enseñanza y, por último, unas conclusiones. El rol del educador destaca, por un lado, la visión del educador como líder de movimiento crítico, que en sus prácticas establece un diálogo con los educandos y con el mundo. Entonces aquí busca que entre estudiante y docente haya una conexión, haya un proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Qué quiere decir? Que como el estudiante, como el educando, enseña, como también aprende. Además de no solamente quedarse como una persona pasiva, eh, aprendiendo, como lo decía anteriormente, como un balde vacío, sino que sea un crítico reflexivo de las situaciones sociales, culturales, políticas, económicas, ambientales que la sociedad o que hoy en el mundo se presentan. Rol del estudiante como partícipe de su conformación cultural y social, producto de la dialéctica del proceso formativo en el cual ve envuelto, donde se compromete, al igual que el educador, en la lectura del mundo de la palabra, procurando su transformación y desarrollo intelectual. En este, entonces, el estudiante debe ser un intelectual, debe comprender, partiendo de que el docente debe ser orientador, que debe orientar, no debe darle las cosas tal como son, sino que tiene que ponerlo a pensar, a reflexionar, a actuar y no solamente no darle todos los contenidos como tal, sino que tiene que crecer de esa manera reflexiva. Al igual que tiene que procurar proponer alternativas de solución a los problemas
que aquejan en su entorno, partiendo de su entorno para después, ya como ciudadano, ser, ser una persona capaz de proponer ideas que transformen, que cambien el mundo. Si bien también el docente debe incentivar ello, partiendo de que el docente debe preparar personas para la vida. Estrategias de enseñanza. Una primera fase donde se forma la cultura general que armonice el trabajo intelectual y manual. Entonces, en esta primera fase, entonces el trabajo intelectual en que todos propongamos de una manera inteligente, capaz de que tenga lógica nuestras ideas, nuestros proyectos para después sí ponerlos a práctica. La inteligencia parte de la práctica, lo intelectual parte del conocimiento que cada uno adquiere a través de la experiencia, a través de los años, a través de lo que ya anteriormente se ha aprendido. Una segunda fase donde priorice la formación y la participación del adolescente, fomentándose la creatividad, la autodisciplina y la autonomía. Entonces, que los docentes ya, adolescentes, perdón, que ya en una edad más crítica, más capaz de pensar en el mundo, más realista, sean capaces de, de formarse, de ser tener autodisciplina, no, de ser capaces de comportarse de la mejor manera desde los diferentes aspectos y la autonomía, ser autónomo, no depender de nadie. Finalmente vendrá una fase de especialización. En este proceso se forma, se torna fundamental el papel del profesor que debía prepararse para ser dirigente e intelectual. Entonces, como lo dice ahí muy claramente, el docente debe ser especializado en el tema, debe dominar, por decirlo así, dentro del tema para ser dirigente, para saber desenvolverse dentro de las incógnitas que vayan surgiendo y que se vayan formando a través de la investigación y de la formación, de la orientación que se hace. Conclusiones. Sin duda alguna, Paulo Freire, con sus aportes desde la pedagogía crítica, ha cambiado la perspectiva de ver el papel del educador como el educando. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces Paulo Freire, a partir de esa pedagogía crítica, partiendo en la comparación con la escuela tradicional, entonces le ha puesto relevancia a la importancia del educado, del estudiante, que es el centro de aprendizaje. Y el educador debe ser quien oriente, no quien llene de cosas o que solamente se limite a llenar de conocimientos y no haga de esa persona que esté formando una persona capaz de pensar por sí solo, de ser autónomo, autocrítico, autorreflexivo. La escuela debe propiciar espacios de autorreflexión en torno a la formación de ciudadanos críticos del futuro. Entonces, la escuela debe ser el espacio donde el estudiante poco a poco, desde sus primeros años, desde cuando vaya comprendiendo las realidades del mundo como sujeto de derecho, que es lo que también Paulo Freire empieza a defender, porque antes se tenía al estudiante como un estorbo, como un yugo. Hoy lo propone como un sujeto de derechos, no como un objeto que solamente se ve, sino como un objeto, como una persona que piensa. Entonces tiene que reflexionar y formarse
para formarse poco a poco como ciudadano y saberse defenderse en, después como un profesional, como una persona, como un ciudadano de la sociedad normal. Los docentes deben orientar a sus estudiantes de una manera que los conviertan más críticos de las realidades de la actualidad, como los problemas que aquejan algún campo en específico. Entonces el docente tiene la tarea de preparar a los estudiantes para ser críticos a partir de los problemas, por ejemplo, de culturales, sociales, económicos, políticos o incluso de su misma profesión que poco a poco eh, haya elegido en el futuro para ser profesional. Entonces, muchas gracias.